Todo el mundo estará de acuerdo en que Dios es luz. Vamos, la Biblia lo dice. ¿Lo recuerdan? La luz del mundo y esas cosas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Dios puede ser encontrado también en la oscuridad? Yo mismo he sido testigo de ello, pero no me creas a mí. ¿Qué te parece si en este video te doy algunos argumentos bastante sólidos acerca de Dios en las tinieblas? Esta idea se asoma en numerosos episodios bíblicos y ecos místicos a lo largo de la historia. Por ejemplo, leemos en el Salmo 97:2 que Él está rodeado de densa oscuridad. Nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. Y en Éxodo 20:21 se ve a Moisés acercándose a ese ámbito tenebroso donde Dios se manifiesta. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde estaba Dios. Estas escenas contradicen totalmente lo que el padrecito de la iglesia te dijo cuando eras niño, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios no es puro resplandor. Pero tranquilos, fanáticos creyentes, eso no le quita su grandeza. De hecho, lo hace aún más interesante. Si leemos la Biblia, es decir, si la leemos bien, encontraremos algunos testimonios en los que Dios se difunde en lo negro, cubriéndose de nubarrones como si fueran un manto, sumergiéndose en la oscuridad absoluta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretar la penumbra divina? Si Satanás es el príncipe de las tinieblas, ¿entonces Dios es el rey? Pues hoy, en este documental descubrirás diversos testimonios bíblicos, reflexiones teológicas, posturas filosóficas y el devenir histórico de esta misteriosa y oscura parte de Dios. Yo soy el documentalista y esto es el lado oscuro de Dios. Los seres humanos, en nuestro intento por darle sentido a lo que no comprendemos del todo, hemos dado un significado erróneo a la oscuridad. Es decir, nos parece que la oscuridad es lo malo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia podemos darnos cuenta de que la oscuridad es un recurso protector que Dios elige para dialogar con el hombre sin aniquilarlo. Por ejemplo, el rey Salomón proclamó en Primera de Reyes 8:12: El Señor ha dicho que viviría en esta densa nube. Y el Salmo 139 confirma que ni los abismos ni la noche ocultan al hombre de la mirada divina. Nada escapa a su presencia, ni siquiera la negrura más absoluta. La Iglesia Católica y las demás denominaciones cristianas exaltan a Dios como luz total, pura y sin falla. Pero al mismo tiempo, yo les digo que Dios habita también en una penumbra protectora. ¿Cuál es mi argumento? Éxodo 33:20, donde se advierte que nadie verá su rostro y seguirá con vida. La nube espesa surge entonces como un favor para la criatura. El plan de Dios es acercarse, pero lo hace envuelto en sombras, para que el encuentro no arda hasta pulverizar al testigo. Es decir, si un ser humano fuera expuesto ante la grandeza plena y absoluta de Dios, seríamos desintegrados, aniquilados, consumidos por completo, debido a la gran energía que emana. Desde los primeros siglos, pensadores cristianos se asombraron ante el tema de la oscuridad divina. San Gregorio de Niza, en el siglo IV, contempló la experiencia de Moisés. Primero una zarza refulgente, luz, pero luego el monte envuelto en tinieblas, oscuridad.
Esto demuestra que Dios abarca todo, desde la oscuridad hasta la luz, pero incluso va más allá, demostrándonos su grandeza en la dualidad. En la misma línea, el escritor conocido como Pseudo Dionisio Areopagita, siglo V o VI, desarrolló una idea bastante dramática llamada la tiniebla supraesencial. Se trata de una penumbra donde, al agotarse las categorías mentales, el alma ingresa en una cercanía directa con Dios. El Areopagita habló de la nube donde se penetra para un trato que no admite explicaciones sencillas. Su pensamiento influyó en la llamada teología apofática, una postura que subraya cuán limitado es nuestro lenguaje frente a lo divino. Te lo voy a decir con otras palabras. Cierra los ojos. Imagina que estás flotando en medio del océano. El agua es cálida, agradable, pero de pronto se hace de noche. Solo la luz de las estrellas y la luna te alumbran, pero ahora, poco a poco, la luna y las estrellas se apagan. Desaparecen y te dejan solo, flotando en la inmensidad del mar. No puedes ver absolutamente nada, pero comienzas a sentir que debajo de ti hay algo escuchándote desde las profundidades. Nadar es inútil. No hay a dónde ir. Debes entregarte a la oscuridad. Si quieres salir de ahí, debes permitir que eso que hay debajo de ti te trague entero. ¿Qué tan oscuro será estar dentro de ese monstruo? Pues esa oscuridad ni siquiera se acerca a la oscuridad que Dios puede crear. Abre los ojos. ¿Por qué te cuento esto? Bien, un texto anónimo del siglo XIV, llamado La nube del no saber, exhortaba al creyente a ingresar en una bruma interior, dejando atrás cualquier razonamiento excesivo y disponiéndose a una comunión sin palabras. También San Juan de la Cruz plasmó esta dinámica en la famosa Noche Oscura del Alma. El practicante atraviesa un periodo de sequedad, silencio interior y aparente ausencia de Dios, para al final descubrir que en realidad Dios estaba obrando a escondidas. Presten atención. Según este maestro carmelita, la noche y la incertidumbre no indican abandono, sino un camino riguroso que quema los apegos y ensancha la fe. De modo que, en el ejercicio anterior, la criatura o monstruo acechando en las profundidades que te traga no es otra cosa más que Dios. Y si permites que te trague, ahí dentro solo encontrarás luz. Queda claro que la oscuridad divina no se remite a un mal, sino a una forma de realidad que sobrepasa el intelecto humano, las emociones, los conceptos. Es decir, que nuestra estrechez mental no nos permite ver más allá de lo evidente. Dios está ahí, permanece, pero sin quedar atrapado en la mente del hombre. En tal sentido, Dios es tanto la luz inextinguible que ilumina todo, como la penumbra inaccesible que anula la soberbia humana. Diversos expertos y estudiosos, desde la antigüedad hasta la época moderna, han dialogado con esta dualidad luz-oscuridad. Muchos resaltaron que la trascendencia divina implica reconocer que no todo es capturable por la claridad racional. Si Dios fuera un ente totalmente abarcable, dejaría de ser el Ser Supremo. De ahí que la oscuridad sirva como símbolo de todo lo que el ser humano no domina, de todo lo que rebasa las certezas humanas. Kierkegaard, filósofo existencialista y duro crítico de las religiones, insistía en el salto de fe como un acto donde la razón se queda corta y la persona se arroja la confianza en un Dios que, visto desde lo puramente lógico, resulta oscuro, porque no podemos verlo ni comprenderlo. Rudolf Otto, teólogo y filósofo alemán,
describió lo luminoso como un componente que mezcla pavor y fascinación, algo que la mente no logra encasillar porque nuestro sentido común nos dice que son opuestos. Muchos pensadores cristianos recordaron la cruz de Cristo como penumbra suprema. Al mediodía, el sol se oscureció mientras el Mesías agonizaba, y ese instante parecía desprovisto de toda luz. Y sin embargo, fue en esa oscuridad donde la salvación del mundo se estaba ejecutando en la más grande sombra. Esto quiere decir que Dios puede hacer brotar su designio eterno en medio de la penumbra más tétrica, si Él lo desea. A lo largo de 2 milenios, la teología cristiana fue desplegando distintas lecturas de este tema. En la antigüedad, varios padres de la Iglesia consolidaron el concepto de un Dios en su recinto oscuro. Por otro lado, monjes de Egipto y Siria, orando en cuevas y altas montañas, aseguraban sentir la cercanía divina cuando la noche cubría el desierto. Luego, en la Edad Media, la corriente apofática se arraigó con fuerza, combinando el mensaje de la Biblia con la metafísica helénica, y florecieron las grandes obras sobre la nube, que a la vez oculta y comunica la presencia de Dios. Durante la modernidad, con el auge de la razón ilustrada, se enfatizó un Dios más diáfano. Aún así, la experiencia de la noche interior no ha desaparecido. Lutero habla de un Dios escondido, y los católicos siguieron estudiando la herencia de Juan de la Cruz, quien describía con crudeza ese momento donde la fe camina sin amparo sensible. De esta forma, la persuasión de que Dios se halla en la sombra perduró en la conciencia de algunos pocos, de aquellos que tratamos de comprender los misterios de Dios, no solo como las grandes religiones quieren que sea, sino en su totalidad. En el plano litúrgico, la vigilia pascual ilustra lo anterior, una ceremonia a oscuras, con solo una vela encendida, que conmemora a Cristo resucitado. La gente entra en un templo casi sin luz, para después experimentar la llama que se va compartiendo hasta iluminar todo el lugar. Esa dinámica corporal y sensorial sugiere la grandeza de un Dios que trabaja desde las sombras, pero que en realidad es pura luz. Y ustedes dirán, documentalista, ¿qué significa esto para el creyente de hoy en día, para la persona que atraviesa crisis y dolor? Si hoy tú vas con un sacerdote, con un fanático creyente o con algún santurrón y les dices que Dios está en la oscuridad, seguramente te tacharían de blasfemo, pues ellos no comprenden que en los conceptos celestiales la oscuridad no significa maldad, sino una herramienta que Dios ha usado para protegernos en su totalidad y al mismo tiempo provocar que le busquemos. Significa pues que la tenebrosidad esa que tanto tememos no implica la ausencia de Dios. Significa que, incluso cuando caminamos por el valle de las sombras, hay una mano que nos sostiene. Para muchos, la certeza se fortalece al comprender que la noche oscura del alma puede ser una pedagogía divina. Las consolaciones se retiran para purificar la intención. En palabras de un monje, es como si Dios nos invitara a caminar sin ver nada, confiando únicamente en su guía. Cuando se supera el miedo, se vislumbra que Él estaba sosteniéndote en cada paso. A nivel de práctica espiritual surge la importancia de la contemplación silenciosa, donde la persona se sitúa frente a la oscuridad, que simboliza lo que no entiende, lo que lo supera. Allí se deja de pronunciar palabras, se descartan imaginaciones, y a pesar del desconcierto, se persevera. Tal constancia, dicen los místicos, abre la puerta a una forma de conocimiento mayor, casi como un contacto interior que trasciende la lógica formal. El mensaje es que no hay que temerle a las sombras cuando se confía en Dios. Las mismas historias bíblicas en las que Él se presenta cubierto de oscuridad muestran que, tras atravesar las tinieblas,
encontraremos cosas maravillosas del otro lado. Pero el hombre no podría resistir el resplandor total de Dios. Por eso lo divino adopta este lenguaje oculto para acercarse sin aniquilar. Además, la literatura cristiana nos recuerda que la soledad y la penumbra pueden convertirse en auténtico encuentro. Así lo experimentaron monjes en sus celdas, teólogos en sus meditaciones, santos en su noche interior. Y a la luz de esa certidumbre, la oscuridad deja de ser pánico y pasa a ser la atmósfera propicia para la confianza más pura. Hallamos a Dios en la oscuridad porque allí se disuelven nuestros esquemas superficiales. Allí no hay distracciones de claridad fácil y la fe respira sin muletas intelectuales. Las Sagradas Escrituras lo ilustran en el Sinaí, el templo de Salomón, en el salmista que descubre que la noche no lo aparta del Altísimo. Luego, los teólogos y místicos profundizaron la idea de que la tiniebla puede volverse la zona sagrada donde el hombre, al soltar sus certezas, atestigua una presencia que supera todo control. La cruz misma se cubrió de oscuridad y, sin embargo, operó la salvación. Sé que esta propuesta resulta a la vez inquietante y consoladora. Inquietante, pues demanda reconocer que la razón humana no abarca todo. Consoladora, porque implica que ni la oscuridad más impenetrable es un punto ciego para Dios. Si Él se envolvió en nube densa es porque su amor se adapta a nuestra fragilidad. Si nuestra vida atraviesa noches terribles, no significa que estemos solos. Es posible que, de maneras extrañas, nuestro Padre Dios esté obrando su plan. La penumbra, la oscuridad, las tinieblas, por tanto, no deben anular nuestra esperanza. La lleva a su forma más valiente y genuina. Y con esa certeza, uno se adentra en la noche con la lámpara de la confianza, sabiendo que hasta la más profunda tiniebla es incapaz de expulsar al Eterno. Trabajo desde las sombras para servir a la luz. Yo soy el documentalista y esto fue La Oscuridad de Dios. En la bruma espesa, en la densa negrura, donde el hombre duda y la fe se fractura, allí entre las sombras su voz se alzó, en ecos profundos su luz me llamó. No es solo fuego, ni un rayo ardiente, también es el velo del omnipresente. Moisés en la niebla lo supo escuchar y en lo impenetrable lo pudo encontrar. Su luz no se apaga en la inmensidad, la sombra no es juicio, es su voluntad. Si todo es oscuro y pienso en huir, allí en lo invisible siento su existir. ¿Quién teme la noche si Él la tejió? Si en lo más profundo su trono erigió. Los ojos no ven, la mente se estanca, mas quien tiene fe es el que lo alcanza. No hay luz sin sombra, no hay fe sin temor. Quien cruza la bruma descubre al Creador. Su luz no se apaga en la inmensidad, la sombra no es juicio, es
su existir. Entre nube espesa y penumbra eterna, el documentalista su rastro observa. El que busca en sombras al fin entenderá que la luz más pura en lo oscuro está. Su luz no se apaga en la inmensidad. La sombra no es juicio, es su voluntad. Si todo es oscuro y pienso en huir, allí en lo invisible siento su existir. Maestro me nombran y persigo la virtud. Trabajo en las sombras para servir a la luz.